Kiko Alcedo, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Kiko, has escrito el libro de Víctimas de lo Trans, que sin duda Ujú. trata un tema muy polémico y se mete de lleno en un tema que para muchas personas es muy sensible, del que es muy difícil hablar muchas veces por lo ideologizado que está y por lo polarizado que está el tema. Así que me gustaría empezar preguntándote qué te llevó a interesarte por este tema y cuál ha sido la reacción con la que te has encontrado. Pues mira, me llegó a interesarme por el tema. Yo trabajo en el diario El Mundo, soy periodista del diario El Mundo desde hace 23, 24 años casi. Entonces, yo hago información de sociedad, de personas, ¿no? Digamos, noticias de personas. Noticias, cuento historias con caras, digamos, ¿no? Protagonizadas por personas. Trabajo, digamos, en la sección de sociedad, aunque no hay una sección de sociedad en el mundo, pero yo trabajo en temas de sociedad siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí detecté por algunas informaciones que leí, eh, pues que había, que algo estaba sucediendo en este tema, ¿no? Esto fue en el verano de 2021, si no recuerdo mal. 2020, 20 quizás. Entonces coincidió que mi jefe me encargó de entrevistar a Abigail Schreier. Es una periodista estadounidense que ha escrito un libro sobre, pues ha escrito este mismo libro, pero en Estados Unidos y 4 años antes, ¿no? Un libro en el que ella, era periodista entonces del Washington Post, eh, pues contaba lo que estaba recibiendo de padres que le escribían diciendo que, padres básicamente de la costa este de Estados Unidos, aunque también de la costa oeste, que le escribían contándole lo que a ella le parecía un drama enorme, que era mi hija de pronto en el colegio, sin haber dado ninguna señal antes de nada, de pronto viene a casa y dice que es niño. Nosotros no habíamos visto ninguna señal de esto, nos suena muy raro, no le damos credibilidad, pero ¿qué ha pasado? Que la hemos llevado al psicólogo y el psicólogo automáticamente le ha dicho que si ella dice que es niño, es que es niño. Luego hemos recurrido a expertos sanitarios y nos han dicho lo mismo, que si ella dice que es que es niño, pero nosotros creemos que no lo es, creemos que se está equivocando, creemos que además tiene estos otros problemas, tiene pues trastorno de déficit de trastorno de hiperactividad o bien autismo o bien dificultades sociales para relacionarse, etcétera. Bueno, Abigail Schreier hace un libro en Estados Unidos entonces con esas historias y yo le hago la primera entrevista en España, porque mis jefes, bueno, pues consiguen que hagamos nosotros la primera entrevista en España. Yo la entrevisto, pues como estamos hablando ahora nosotros, y automáticamente me pregunto, ¿estará pasando esto en España? ¿Habrá casos de esto en España? ¿No? Porque sabemos que los contagios culturales son así, al final. Si lo que ella contaba era verdad, yo pensaba, esta moda que ella cuenta, tal y como la cuenta, estará llegando aquí también. Bueno, yo evidentemente vivo en el mundo también y en 2020 también había escuchado ya esto aquí en España de alguna manera, ¿no? Lo de los géneros fluidos, lo de que la biología no existe y lo ambiental es mucho más importante y por supuesto, tú eres quien quieras ser, ¿no? Que es la piedra filosofal, el nudo gordiano de todo esto. Entonces entré en contacto con gente que estaba efectivamente sufriendo aquí en España situaciones parecidas, ¿no? Me llamó mucho la atención que existía ya en España una legislación que facilitaba esto desde los años 2013, 2014. Había mucha legislación autonómica en distintas comunidades que efectivamente impedía, digamos, un enfoque prudente de esto, un enfoque científico, sino que les decía a los profesionales de la salud mental y a los médicos que tenían que afirmar a esa persona automáticamente, aunque tuviera 13 años, tuviera un montón de problemas de tipo vinculados a la salud mental, de problemas o bien de trastornos o bien de dificultades adaptativas, que tenían que decirle a esta gente que sí, sí, que si ellos eh, querían tener otro sexo, pues que lo podían tener, ¿no? Está esa dicotomía de la palabra sexo y la palabra género, ¿no?
Y entonces me sorprendió mucho, empecé a hacer información en el periódico sobre eso, saqué muchos casos de personas que estaban sufriendo eso aquí en España, que además iba muy de frente contra las ideas dominantes en ese momento, y yo diría que ahora todavía, que eran estas, que es la doctrina llamada queer, ¿no? Que llama a los científicos y, por supuesto a las familias de estas personas a aceptar ciegamente y a pies juntillas lo que las personas, digamos, que queremos, el sexo que queremos tener, ¿no? Y entonces comencé a informar en el periódico sobre todo esto y en determinado momento, cuando se produjo además el choque, digamos, que produjo la aprobación de la ley trans en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que no vino a ser más que amalgamar las leyes que ya existían en todas las comunidades, o en casi todas, creo que faltaban dos en ese momento. Bueno, pues vi la necesidad bueno, y para mí desde luego la oportunidad profesional también, de contar, de contar esas historias de una manera como más estable, porque el papel de periódico efectivamente envuelve pescado y se tira, ¿no? Sin embargo, un libro pues tiene un poco más de permanencia y esa ha sido la idea. Hmm. En el libro de Abigail Shrier, de Daño Irreversible, se menciona o se apunta al hecho de que antes los casos de disforia de género se daban predominantemente en niños pequeños, varones, y que en un 70% de los casos acababan desapareciendo durante la adolescencia y que sin embargo ahora es un fenómeno que se da especialmente en chicas adolescentes. Y también se apunta al tema del contagio social. Es decir, igual en un grupo de 5 amigas, una dice que es trans y a los meses, al final las cuatro o cinco acaban siendo trans. ¿Es esto lo que te has encontrado en tu investigación aquí en España? Sí, son esquemas muy, muy similares. Lo del contagio adolescente, efectivamente, es un fenómeno que afecta sobre todo el fenómeno este del contagio social, ¿no? Y de la ensoñación trans. Hay que dejar muy claro desde el principio, y me parece que eso es importante aquí y en cualquier sitio, decir que sostener esto que estamos diciendo no es negar la transexualidad, para nada. O sea, la transexualidad, el fenómeno de que alguien sienta íntimamente y tenga problemas para vivir porque efectivamente hay una confusión de algún tipo en su organismo y necesita hacer algo con ello, sea quirúrgico o bien sea medicarse y tal, eso es algo que la ciencia, los años que llevamos de ciencia, que no son muchos al final, siempre ha descrito como algo verdadero. Y hay que decir muy claro que eso es así, ¿no? No estamos negando la transexualidad para nada. Lo que sí que estamos poniendo sobre la mesa, y están poniendo sobre la mesa sobre todo los testimonios de estas personas, es que efectivamente, como contaba Abigail Schreier, y yo encontré y he encontrado en mi práctica profesional en el periódico y también para el libro, sí es cierto que hay un contagio social en determinados ámbitos en los cuales el rollo trans es una cosa guay, digamos, ¿no? Eso es algo que quien no tenga un hijo adolescente o preadolescente le puede sonar a chino, puede pensar, pero ¿qué me está contando este hombre? Pero es una cosa que es real y que está ahí, está en los institutos, en determinados ámbitos, claro, no en otros, pero sí que está ahí. Yo lo encontré con facilidad, te quiero decir, realmente. No tuve que buscar mucho para encontrar profesores y profesionales, sobre todo psicólogas y psicólogos, y también psiquiatras, claro, que se estaban encontrando eso en sus consultas o en las clases. El fenómeno del contagio, además, es muy interesante. Yo lo cuento en el libro porque no es solo el contagio de algo guay entre chicas de 14 años, 15 años, en el momento ese en el que todos descubrimos o queremos descubrir quiénes somos, algunos no lo logran nunca, ¿no? Pero la adolescencia es esa época, es la época en la que la personalidad se conforma, ¿no? Entonces todo está por escribirse. Hago un inciso, me decía Celso Arango, que es el psiquiatra jefe del Gregorio Marañón, de Psiquiatría Infanto-Juvenil, me decía, mira, es que cuando somos adolescentes, un 60% de los adolescentes
hemos dudado de nuestra orientación sexual. Hablaba de orientación sexual, no de que tenemos un género y un sexo y queremos ser de otro. No, de si somos heterosexuales, homosexuales, bisexuales, ¿no? Y él lo decía metiéndose en el saco también. Decía, es que a mí venía a decirme, es que eso me pasó a mí también, ¿no? Esa es una época en la que los límites, quiero decir, en la que quiénes somos está dibujándose, entonces, lógicamente puede haber mucha confusión con respecto a quiénes somos, ¿no? Entonces, es una época en la que es lógico que se produzcan esas, pues claro, ya cuando culturalmente hay digamos que hay un halo de atractivo en cualquier cosa, pues es normal que se produzca ese atractivo. Pero lo que te estaba contando antes sobre el contagio, y no me extiendo más en esto, es que Celso Arango, el del Gregorio Marañón, me decía, él es psiquiatra y solo trata a niños y adolescentes con problemas mentales serios, ¿no? Que sobre todo son los que tiene ingresados en el hospital, en el Gregorio Marañón. Me decía, yo antes tenía uno o dos casos de transexualidad entre los niños que yo veía y adolescentes en el año, ¿no? Dice, ahora, me decía, aquí arriba, me señalaba la planta de arriba, porque le entrevisté ahí en el hospital, me decía, aquí arriba hay 20 chavales y chavalas. Si tengo un trans, y me entran 3 un día, porque haya 3 ingresos, al día siguiente 2 de esos 3 también son trans. O sea, digamos que son críos, evidentemente, con problemas muy, muy graves mentales, en ese caso, pero la transexualidad también ahí se ve como una pócima mágica que evapora nuestros problemas y que los soluciona, ¿no? Has mencionado la existencia de algunas patologías asociadas, ¿no? Como por ejemplo el autismo. ¿Cuál es el perfil o qué características o patrones has podido reconocer en estas chicas, sobre todo, que han entrado, ¿no? En que han caído en la ideología trans? Vamos a ver, yo no las llamaría patologías asociadas simplemente porque desde ese lugar desde el que se promueve todo esto, se insiste mucho en lo patológico, en patologizar la transexualidad, etcétera, ¿no? Y efectivamente son patologías pues, que concurren, ¿no? Pero, pero yo, más que patologías asociadas, porque, insisto, como que desde ahí el argumento suele ser, es que claro, están patologizando la transexualidad, que es la gran base, la gran masa de esa pizza para luego decir que la transexualidad, como no se puede patologizar, no se puede vincular a ninguna patología ni se puede tratar por parte de la ciencia porque es una condición sin más, ¿no? Pero el retrato robot ese que me decías, pues viene a ser el de, bueno, pues el de chicos y chicas, sobre todo chicas, porque es así, es un fenómeno esencialmente femenino, porque va muy, muy vinculado a la emancipación de la mujer, a los tiempos que vivimos de legítima reivindicación de la mujer, de su libertad, de sus derechos, de su espacio, a mí, que eso me parece muy legítimo, esa reivindicación, pero se vincula a eso, ¿no? Esta ensoñación, digamos, trans, se vincula a eso porque el impulso que se necesita para que la mujer logre igualdad, digamos que se aprovecha para algunas excrecencias, ¿no? Y una es esta, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el retrato robot? Pues es el de chicas, sobre todo, adolescentes, eh, por debajo de los 15 años habitualmente, pero en muchos otros casos no, con dificultades sociales. Cuando hablas con los padres de estas chicas, o de algunos o de estos chicos también, que los hay, te hablan de que sus hijas e hijos pues han sufrido dificultades sociales para vincularse un poco a los grupos. Muchos de ellos tienen trastornos de hiperactividad, muchos de ellos tienen sospecha de autismo. Lo que pasa es que el autismo, el trastorno de espectro autista, para diagnosticarlo con certeza y al 100% se necesita que la persona haya alcanzado su desarrollo pleno, o sea, que haya crecido del todo, ¿no? Entonces, a los 14 años no te diagnostican un autismo al 100%, ¿no? Sino una sospecha de.
pues suelen ser crías y críos con problemas, lo que entendemos con crías y críos con problemas para vincular, para establecer, para encontrar su lugar, para tener claro quiénes son, para definirse en función de su entorno. Este es el retrato robot que yo me he encontrado, pero no es que yo me lo haya encontrado, es que esto te lo dicen todos esos padres y madres. Todos te dicen, te hacen una reflexión muy amarga, eh, que es yo cuando esto empezó, joder, me asusté, nos asustamos, mi marido y yo, mi mujer y yo, ¿qué íbamos a hacer? Pero si nosotros no habíamos visto nunca nada de esto, tal. Ahora, cuando me empecé a relacionar con otros padres que estaban pasando por lo mismo, me di cuenta de que el patrón era exactamente igual, del patrón de los críos. Ellos te lo dicen así, te describen eso como una epifanía, ¿no? Y luego ya también hay, tendría que decirte, porque lo menciono en el libro también, como aspectos ya culturales un poco. Culturales, digo de cultura, o sea, realmente. Por ejemplo, suele haber, suele aparecer en ocasiones, en bastantes, por eso lo digo, pues el tema manga, por ejemplo, de por medio, el manga. El manga que imagino que tu audiencia sabrá lo que es, bueno, pues son estos cómics japoneses, ¿no? En los cuales se juega mucho con la confusión sexual, como obviamente en la cultura siempre se ha jugado mucho con la confusión sexual, esto no es algo de ahora, esto se ha jugado siempre con ello en lo que, en cuando el hombre sueña, ¿no? Y cuando el hombre utiliza la fantasía desde hace siglos, ¿no? Pero, por ejemplo, el manga aparece bastante, suele ser una vía como de escape en muchas ocasiones de estos críos y crías que ya digo que tienen problemas y que eh, buscan esa salida, digamos, carismática, ¿no? Hmm. Hablabas también de la terapia afirmativa, ¿no? De cómo los psicólogos tienen que decirle que sí a todo lo que ese chaval o esa chavala diga sobre su identidad trans, ¿no? Hay mucha gente que lo compara con el hecho de que llegue, por ejemplo, una chica con anorexia a una consulta y el psicólogo se vea obligado a decirle que sí, efectivamente, que está obesa. Claro. Y uno cuando ve esto se pregunta, oye, estos profesionales que están haciendo este tipo de cosas, porque sí es verdad que hay mucha gente que desafía, ¿no?, las normas o las leyes que hay, pero también hay muchos que obedecen o incluso están muy a favor, ¿no? Son muy activistas. No se dan cuenta del daño que hacen a estos chavales que están en una edad en la que no tienen realmente idea de quiénes son. Sin duda, claro. El tema, yo el libro lo arranco mucho, lo arranco por el tema de la religión. Para mí esto es realmente eh, digamos que es un pedacito, una tesela más en el mosaico un poco actual de las sociedades un poco occidentales. Esto es un argumento quizá un poco más denso, pero bueno, me parece que sinceramente que es muy real. En Occidente, bueno, pues estamos alejándonos de las religiones antiguas, ¿no? Digamos, y estamos fundando religiones nuevas. Las religiones nuevas en gran medida tienen que ver con las ideologías. Vamos, que es que esto no lo digo yo, está muy, esta idea está muy extendida y muy sobada, ¿no? Y efectivamente esto me parece un caso, esta ensoñación de pensar que cambiar tu sexo va a cambiar tu vida, va a mejorarla, me parece que proviene en gran medida de una ensoñación eh, ideológica que conecta con un paquete ideológico de nuevo que alguna gente compra porque todos de una forma u otra, lo digo como lo pienso realmente, todos necesitamos creer en algo de alguna manera, ¿no? Necesitamos agarrarnos a algo para enfrentar los problemas de la vida que son muchísimos, ¿no? Y es verdad que cuando te haces mayor quizá crees que los problemas son mayores, pero en la adolescencia son enormes también. La adolescencia es una época muy jodida de la vida, es muy difícil. Hay mucha gente que sufre mucho, por lo general se sufre en la adolescencia siempre para encontrar el lugar, ¿no? Pero me interesa más también, como tú decías, no solo
qué hacen los adolescentes, que por supuesto, sino los adolescentes al final no son responsables en gran medida de lo que hacen, de hecho no son legalmente responsables tienen tutores legales que somos sus padres, ¿no? Y somos nosotros los que tenemos que poner límites a las cosas. Entonces, estos profesionales que se encuentran esto, pues, ¿qué sucede? Pues sucede lo que en muchas ocasiones sucede en los entornos profesionales, que hay una mayoría que duda de si lo que está haciendo es lo correcto, pero lo hace como manera de seguir adelante. Luego hay una parte también de profesionales que digamos que empujan esto porque creen en ello y son los convencidos, son los feligreses, digamos, de ese credo. Pero también hay profesionales que siguen batallando eh, por debajo un poco del radar porque creen que lo que se está haciendo es una locura. Y yo en el libro cuento o sostengo que yo creo que pese a que la ley permita e incluso obligue a los profesionales de la salud mental, no permita, sino obliga a los profesionales de la salud mental a afirmar a cualquier chaval o mayor que venga con ese argumento, con el argumento de yo es que me he equivocado, y venga con el autodiagnóstico, porque es un autodiagnóstico finalmente. Es como si tú vas al médico y te diagnosticas tú delante del médico no sé qué, y el médico te dice no, no, y tú dices sí, sí, y yo tengo razón, porque la ley me da la razón, ¿no? Lo que decía es que hay profesionales que siguen peleando y que siguen negándose a aceptar eso. Y lo que yo digo en el libro, y termino esta larguísima respuesta, es que lo que yo digo en el libro es que yo creo que en España tenemos una gran ventaja con respecto a otras sociedades y es que tenemos una sociedad muy vertebrada familiarmente y socialmente. Y creo que lo que puede suceder en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, de profesionales de la medicina y de la salud mental, psicólogos, afirmando a chavales a machamartillo y ciegamente, creo que aquí va a ser más difícil que ocurra, porque aquí las personas tenemos un entorno y al final es el entorno es muy importante y nos vemos en el entorno. Nosotros nos vemos, es un espejo constante, ¿no? Toda la gente que tenemos alrededor. Y veo más difícil que chavales, por ejemplo, y chavalas entren caminen demasiado dentro en ese túnel de es que mi género no es el que yo creía, porque probablemente van a tener gente alrededor que le diga, tío, tía, tranqui, o sea, no te vuelvas loco, ¿no? O loca. Y es en esos profesionales que se ven obligados a, digamos, rebelarse contra esas normas, yo creo que es donde mejor se ve el abuso político que suponen estas leyes, ¿no? Son profesionales que se ven obligados a incumplir la ley para cumplir con su obligación moral. Exacto, así es. Son profesionales que se ven maniatados y que no pueden utilizar la base de su trabajo, que es, más allá de su desempeño profesional, es su código deontológico, sus obligaciones. Los médicos están obligados a no agravar el daño de los pacientes, por ejemplo. Eso forma parte del juramento hipocrático y es básico. Los psicólogos están obligados a no agravar el daño de las personas que van a pedirles ayuda. Y estos profesionales, muchos de ellos, como yo cuento en el libro, pues eso, te dicen que se ven maniatados, que no pueden cumplir su función y que además se ven obligados a hacer cosas en las que no creen. Y se ven obligados por una ideología pura y dura. Eso te lo cuentan ellos así. Y la realidad, la prueba es que cuando la ley trans se discute en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Igualdad, por espacio de varios meses, ¿sabes a cuántos científicos llaman a consultar para que vayan allí y expliquen qué dice la ciencia o qué deja de decir? ¿A cuántos psicólogos, a cuántos psiquiatras, a cuántos profesionales que estén en ese ámbito? A ninguno, a cero. O sea, eso no sé, yo sinceramente no lo entiendo. Luego es cierto que hablas con estos profesionales y te dicen, bueno, es que en la ley de la eutanasia tampoco nos llamaron.
es que no sé qué, tampoco nos llamaron. Y entonces te das cuenta de lo que es la ideologización un poco en la que vivimos actualmente, ¿no? Hablabas de las redes familiares y yo creo que esta reflexión que veníamos haciendo aplica también, ¿no? a esos padres que muchas veces empujan a sus hijos a esta ideología. Hablabas en un momento del libro de los hijos como spots publicitarios de los egos de papá y mamá. ¿Es ideología? ¿Es búsqueda de estatus? ¿Es aprobación moral y venderse como virtuosos? Pues es en gran medida, y siento decirlo así, porque es un juicio moral muy duro, y yo no, yo soy periodista y no me dedico a hacer juicios morales, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, pues tenemos una sociedad hoy en la que las ideas, tenemos la suerte de que las ideas funcionen, corran muy libremente, y eso es algo que tenemos que valorar mucho porque en otras etapas de la historia no ha sido así. Anteayer quiero decir, hace 45 años, ¿no? En el franquismo, 48. Pero a la vez, pues corremos el peligro de que ideas que son peligrosas, ideas que contravienen lo que la ciencia, lo poco que la ciencia va sabiendo de quiénes somos, que es poco todavía, ideas que van contra, pues no sé, los principios jurídicos que permiten que no nos matemos en la calle y que vayamos teniendo el progreso que vamos teniendo, todavía no mucho, pero el que vamos teniendo, pues que ideas de ese tipo pues corran libremente por ahí, ¿no? Y evidentemente, claro, pues siempre hay gente que las cree, siempre hay gente para la que agarrarse, pues como decía antes, a un pack ideológico X le facilita la vida. Eso es algo, quiero decir, eso es algo que nos sucede a todos. Yo me considero fuera de estos temas ideológicos, la verdad, o quiero considerarme así, pero seguro que yo también, te quiero decir que no lo digo con superioridad moral, ¿no? Que aquí cualquiera puede caer en este tipo eh, de ignorancias, ¿no? Porque son al final puras ignorancias. Hay un momento del libro en el que dices, la modernidad dejó paso a la posmodernidad, y hoy no se muere para que el otro pueda expresar una opinión distinta a la mía. Hoy se mata al otro socialmente, se le aparta, no por sus ideas, sino a dominem, si se atreve simplemente a seguirla. Hablas también mucho de este concepto de José Errasti, de la transfobofobia. Y esto que se refleja, ¿no?, en esos profesionales que tienen miedo de cumplir con su obligación, y que también se refleja, por ejemplo, en el caso de J.K. Rowling, que ha sido muy crítica con esta cuestión, es la creación de temas tabú y de dogmas religiosos que no se pueden tocar, ¿no?, en la fijación de una doctrina. Sí, un poco lo que te decía antes. Es un tema religioso. Al final son las iglesias de hoy, ¿no? Los credos de hoy. La transfobia, que es un concepto que ha acuñado José Rasti, es un tipo muy dotado para el humor. Lo que desvela la transfobofobia, para que se entienda bien, es la fobia a parecer transfobo, ¿no? Yo no quiero parecer transfobo porque parecer transfobo es parecer carca, absolutamente. Entonces, en vez de colocarme donde creo que debería colocarme, me voy 3 metros hacia allá, ¿no? Me paso. Entonces, si me paso, ¿qué hago? Bueno, pues quien quiera ser trans, que lo sea, porque yo no vaya a parecer yo caca, ¿no? Claro, esto puede funcionar pues para según qué cosas, ¿no? Pero desde luego no se puede legislar con eso en mente, ¿no? La ley es una cosa muy seria y tiene que poner límites a lo que hacemos, ¿no? Y antes me decías, sí, me hablabas es otro concepto que a mí me parece en este tema de las ideas y de los dogmas, me parece muy importante recuperar un concepto que yo soy licenciado en Derecho, aparte de que luego me he dedicado a trabajar como periodista, también soy licenciado en Periodismo. Pero estudié Derecho y en el Derecho hay un concepto, en el Derecho constitucional, que es como muy de base y era algo de lo que se hablaba mucho cuando yo era chaval. Yo tengo 48 años. En los años 80, 90, y era el pluralismo. O sea,
el concebir la sociedad como algo diverso, esa palabra sí que la oímos ahora muchísimo, la diversidad, pero desde el punto de vista un poco de la identidad, ¿no? De que hay que respetar a cada uno en en lo que él quiera, ¿no? En su mismidad, ¿no? En su identidad. Pero es que el concepto de pluralismo es diferente, es respetar a todos en la diferencia de cada uno, ¿no? Eh, y es ese adagio, que no recuerdo de quién es obra, moriría por tus ideas para que, aunque no son las mías, ¿no? Para que las puedas... eso es claro, es una idea fuerza muy potente sobre, pues, de la ilustración, de la modernidad, de la Revolución Francesa, ¿no? No de la Revolución Francesa en sí, quiero decir, pero de lo que se sembró entonces, ¿no? El morir por las ideas de otro, aunque sean diferentes, ¿no? Porque el otro pueda expresar sus ideas. Claro, una vez ganado eso, nos hemos dedicado sobre respetar la identidad de cada cual, ¿no? Es como que ya una vez comemos y todos tenemos comida, entonces vamos a dedicarnos ya a las gilipolleces, ¿no? De alguna manera, por así decirlo. Eh, y es una pena que el concepto de pluralismo esté tan olvidado, ¿no? Porque es lo que permite que una sociedad diversa viva bien con que el de al lado opine lo contrario a lo que yo opino, ¿no? Y eso no lo vemos hoy en día, es algo absolutamente imposible. Si alguien opina diferente que yo, me aparto de él, le llamo automáticamente lo que sea, le insulto y digo y trato de quitar valor a su argumento, ¿no? Me parece un completo desastre. ¿Cuáles han sido las principales propuestas de esta ley? ¿Y crees que tiene la misma fuerza como movimiento desde la salida del gobierno de figuras como Irene Montero, que fue muy activa en esta cuestión? Evidentemente esto fue fue el impulso de la ley trans, realmente fue una herramienta divisiva utilizada por un partido político para ganar espacio político. Esto lo hacen los partidos todo el rato. No estoy acusando a Podemos o a Irene Montero, no. Los partidos están todo el rato fijando posición, los partidos de centro, los partidos de extremos, están todo el rato fijando posición para ganar espacio electoral, ¿no? Realmente, o espacio en la opinión pública. Lo que pasa es que, claro, los partidos de los extremos pues tienen, digamos, que vender mercancía extrema para ganar esos espacios ahí en los lados, ¿no? Realmente yo creo que esta gente utilizó eso como podría haber utilizado otra cosa para ganar ese espacio, ¿no? No digo que no crean en ello, ¿eh? Seguro que creen en ello, pero hablo más bien de cómo se le dio forma, porque, por ejemplo, eso permitió, y esto es un análisis un poco que los politólogos dirán, que yo no soy politólogo, pero eso permitió el que Podemos se ubicara ahí, o digamos que la izquierda más extrema se ubicara ahí, les permitió enfrentar a las feministas, digamos, nuevas con las viejas, con las feministas clásicas, que eran las feministas que tenían en el PSOE un poco la voz cantante de qué hacía y qué decía el feminismo. Al final todo esto son luchas de poder realmente. Y entonces, bueno, hubo esa pelea entre esos dos feminismos. La representante política más importante del feminismo viejo murió, que fue Carmen Calvo. Murió políticamente, claro, y se impuso Irene Montero, que consiguió eso, ¿no? Pero como hemos visto en las últimas semanas, pues en el congreso último del PSOE de hace 2 semanas se volvieron a imponer o las feministas clásicas, las digamos viejas, no lo digo peyorativamente por supuesto, de hecho conozco a algunas de ellas y son gente realmente interesante, volvieron a imponer su criterio y volvieron a situar al PSOE en el feminismo clásico, que era el feminismo, digamos, antiqueer. El feminismo de hemos luchado durante decenios para que la mujer tuviera determinados lugares en los que ella pudiera luchar para conseguir la igualdad con el hombre y no podemos ahora permitir que haya hombres que entren en ese espacio simplemente porque digan que son mujeres, sin más, porque vayan al registro civil y digan, no, es que yo soy mujer, ¿no? Entonces, todo ese rollo fue, a mi modo de ver, y así lo cuento en el libro, fue instrumentalizado verdaderamente. Yo creo que en gran medida, no digo todo, porque evidentemente ellos
tienen una opinión y tienen una posición sobre qué hacer y cómo dar derechos a los transexuales, ¿no? Pero digo que la beligerancia y lo que se produjo en la aprobación de la ley sí que obedecía a objetivos políticos eh, partidistas, que no eran realmente políticos, ¿vale? En el libro haces también mucho hincapié en la necesidad de poner líneas rojas y límites a los niños para poder educarlos, ¿no? Mientras leía tu libro, me acordaba del cuento de Pinocho, ¿no? De cómo se llevaban a los niños a esta isla del juego y al final acababan convertidos en burros. Estamos vendiendo a los adolescentes una fantasía que les lleva a tomar decisiones de las que se arrepentirán toda su vida y que son irreversibles, ¿no? Por eso me parece también elegido el título del libro de Abigail Shrier. Claro, a ver, ya es una reflexión más de fondo también. Vivimos en la época del ego a todo trance, ¿no? Del hiperindividualismo. Un poco eso se fraguó en Estados Unidos, como está Ensoñación Trans, lo mismo. Y culturalmente ha ido llegando, porque la gran herramienta, digamos, estadounidense de ¿cómo decir? Eh, de victoria cultural, no voy a decir invasión, ni voy a decir de victoria cultural un poco en Occidente, pues es eso, es la propia cultura, ¿no? La propia cultura que se vende pues en el cine, en la música, en los libros, etcétera, ¿no? Entonces, eh, vivimos en esa sociedad, vivimos en una sociedad del yo hipertrófico, absolutamente desorbitado. ¿Y qué hay más transgresor en esa sociedad que se le puede ofrecer a los adolescentes que necesitan transgresión que decirles, eh, utilizando como patinete ese yo hipertrófico, que decirles, no, es que tú puedes perfectamente elegir cuál es tu sexo, barra género, ¿no? Porque la expresión es cuál es tu género, no es cuál es tu sexo, pero lo que están diciendo realmente es cuál es tu sexo. El sexo es una cosa biológica, el género es una cosa cultural, realmente, ¿no? Pero ellos confunden interesadamente esos dos términos y les dicen a los adolescentes, no, no, es que tú puedes elegir tu sexo, tú puedes ser lo que quieras. O sea, ya no es puedes hacer lo que quieras con tu vida, puedes conseguir lo que quieras si lo sueñas muy fuerte, eh, ya es incluso, no, no es que tú, tu persona, la puedes cambiar si quieres. O sea, eh, es, eh, es como pues una utopía, una golosina utópica tan bestia que obviamente pues hay quien no se puede resistir a ella, ¿no? Eso es, digamos que idealmente lo que flota de fondo, lo que flota de fondo ahí. Obviamente luego en la letra pequeña de la vida de las personas las cosas son de otra manera, pero esa música es la que está un poco de fondo, ¿no? Para ir terminando y para darle un toque un poco más positivo a la cuestión, hemos hablado, ¿no?, de cómo hay redes familiares en España, esa sociedad civil que puede poner un poco límite a la cuestión del movimiento trans. Y ya hay países que están intentando revertir esas políticas, ¿no? En el libro hablas del caso de la clínica Tavistock en Reino Unido. Hace unos días leíamos la noticia de cómo se prohibían los bloqueadores de pubertad en menores de edad en Reino Unido. También ha habido otros países que han tomado medidas en contra de este movimiento, como Suecia, si no me equivoco. ¿Cómo ves este desarrollo en esos países? ¿Qué está pasando, no? ¿Y cómo ves que pueda desarrollarse esto en el futuro en España? Pues eso, pues este tema está, digamos que es una pelota de tenis ahora mismo en en ese partido ideológico, en ese tira y afloja ideológico, ¿no? De alguna manera. Eh, Te diré que yo ahora mismo soy poco optimista en general, porque creo que vivimos un momento que es evidente de una polarización tal que, que digamos que la moderación no existe en el sentido del progresismo moderado, que es en el que yo, por ejemplo, pues me reconocería, ¿no? Y me reconozco, pero prácticamente no existe y
para lo que se utilizan estos temas es finalmente para conseguir réditos en el corto plazo político, ¿no? En el corto plazo partidista, no político, realmente. La política es política, ¿no? Pero el partidismo, o sea, el conseguir poder es otra cosa, ¿no? Y quitárselo al otro es otra cosa, eso es partidismo, ¿no? Y realmente yo creo que esto va a seguir utilizándose en ese sentido, desde un lado y desde otro. También te digo que en cuanto a las personas que lo sufren, sí que tengo esperanzas en que el sentido común finalmente se vaya imponiendo. Y creo que eso, de alguna manera, es así, ¿no? Es verdad que pues la gente, los partidistas, los partidarios de esta un poco de esta doctrina queer, de esta ensoñación y de esta liberación, de esta autodeterminación sexual de todo el mundo, etcétera, son gente, desde luego, muy formada y con una capacidad para hacer llegar sus ideas muy potente, porque han estado durante mucho tiempo fraguándola muy seriamente, básicamente en universidades estadounidenses y ya en otros foros también europeos, ¿no? Pero digamos que puedes coger a la gente desprevenida un rato, así grosso modo, pero yo creo que al final el sentido común se impone, ¿no? Yo creo que se impone en lo micro, como te decía antes, para gente que en las historias de las personas que realmente están al lado de estos adolescentes que de pronto se sienten así y se dejan un poco enredar por esto, pero yo creo que también se va imponiendo en lo macro, ¿no? En lo grande, en cómo se legisla, en cuál es la actividad, que eso es lo importante, por supuesto, porque es lo que nos permite funcionar, ¿no? Yo en eso, en esa sensatez sí que soy optimista. Ahora, también pienso que se va a seguir utilizando de manera partidista y que vamos a seguir viviendo un poco este tira y afloja. Es en esos padres que reaccionan para proteger a sus hijos en quienes tenemos que depositar nuestra confianza, entonces. Y no solo en ellos, también en los profesionales, en los psicólogos, por ejemplo. Hay muchos psicólogos aquí en España que están delinquiendo porque están contraviniendo la ley ahora mismo mientras hablamos, pero porque sienten que tienen que hacerlo y porque no van a dejar de hacerlo. El propio, te hablaba antes de Celso Arango, el psiquiatra del Gregorio Marañón, él me decía, y así lo cuento en el libro, me decía, yo voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo toda mi vida porque yo no puedo decirle a un adolescente autista y que ha tenido 2 intentos de suicidio y que viene y me dice que es trans, yo no le puedo decir que sí, que es trans. Yo le tengo que decir, mira, ayer me dijiste que eras un coche, anteayer me dijiste que querías volar por la ventana y ahora me dices que eres trans. No, ninguna de estas cosas, ¿no? Entonces, eh, por suerte tenemos una sociedad, aunque encendamos el telediario y veamos barbaridades, aunque pongamos la tele y veamos, aunque miremos las redes sociales y pensemos que vivimos en una especie de Far West donde todo el mundo se dispara y tal, eh, por suerte creo que tenemos nosotros en España al menos una sociedad bastante más razonable, ¿no? Y yo creo que podemos confiar bastante en ella, pero no perder de vista que hay quien intenta enredarnos. Pues Kiko Alcedo, muchas gracias por escribir Víctimas de lo Trans. Muchas gracias por adentrarte en este tema y muchas gracias por dedicarnos este tiempo. No sé si quieres decir un mensaje final antes de terminar. Pues muchísimas gracias a ti. Nada, realmente que muchas gracias por tu interés y que es cierto que es difícil comunicar estos temas muchas veces por esto mismo que estábamos hablando, ¿no? Porque vivimos en la polarización total, pero bueno, me parece que hay que tener la valentía de hacerlo y te agradezco mucho, Dani. Pues Kiko Alcedo, muchas gracias. Muchas gracias.